Hola, bienvenidos sean todos ustedes, queridos hermanos. Vencer a Ecuador no sería histórico. Hasta cierto punto es lo lógico. No sería ninguna hazaña vencer a Ecuador. Hasta cierto punto sería lógico. Pasar de octavos de final no sería histórico. Histórico fueron los 9 puntos en fase de grupos contra la peor Corea de su historia, contra Chequia y contra Sudáfrica. Eso fue histórico, hasta ahí. Pero pasar de los octavos de final no sería histórico. O sea, llegar a ese quinto partido que ahora sería el sexto, no sería histórico, porque cuando hemos sido sede en Copa Mundialista, se ha logrado, se ha logrado. Oye, pero es que ese partido, la sede es Norteamérica, punto, somos sede. De acuerdo. Lo que sería histórico es llegar a semifinales. Pero ya el Vasco ya cumplió. Ya el Vasco ya cumplió. Hemos dicho que a pesar de su analfabetismo táctico, por lo menos 5 vocales se las conoce bien. A de atacar bien, atacar cuando se pueda. E de esperar al rival. Y individualidades marquen diferencia. O organización defensiva. Y U, una o dos oportunidades que se tengan hay que capitalizarlas. Punto. Si queda eliminado contra Inglaterra, que puede darse esa llave, simplemente se cumplirá lo que hemos dicho. Siempre en todo su proceso. ¿Qué pasará cuando se enfrente a rivales de mayor envergadura y calidad? Y si queda eliminado, pasará lo que advertimos, que contra esos rivales él no puede. Él no puede. Por eso él ya cumplió. Ya cumplió. Pasar contra Ecuador no sería histórico. En fin, esto dijo Javier Aguirre en conferencia de prensa. Ponme a Gallardo, pues en Gallardo, ¿no? O sea, no pueden invertir los que ponen Gallardo. Hay mucha letra, la gente no lee tanto, pero bueno, se los voy a tener que leer yo. Bueno, sí sabemos que a algunos rivales les cuesta la altura. A ver si me pueden poner ese monitor de frente, mis hermanos. Televisión A. Hermanos, Televisión A, el monitor va de frente al conductor, no aquí de costado. Pero bueno, sí sabemos que a algunos rivales les cuesta la altura, pero bueno, creemos que tratamos de no enfocarnos en eso, sino más en hacer un buen rendimiento en el partido, hacer las cosas bien. Lo que nos pide el Vasco para poder quitar un poco de virtudes de los rivales y poder ganar. No me pudieron poner el monitor enfrente. Siguiente. ¿Qué dijo Armando González? Otra mucha letra. Sabemos que son grandes jugadores. Yo lo sé. Los vemos todos cuando... No leo. Otra vez, pues sí, no leo. ¿Qué dice? Ahí está. Sabemos que son grandes jugadores. Yo lo sé. Lo vemos todos cuando juegan Champions. Pero te digo, no nos mueve el rival. Si queremos lograr el objetivo al final, tendremos que enfrentar a los mejores. Entonces, sabemos de lo que somos capaces y trabajamos para mejorar. En fin. Queridos hermanos, que no se curen en salud, que no se curen con tu salud. He hecho el análisis. Ayer estaba haciendo con Desiree el videoanálisis. Digo, Ecuador recibe pocos goles, pero defienden muy mal cuando pierden el balón. Ojo, sus laterales no son buenos. Su defensa es lenta. Reciben pocos goles, pero cómo sufren. He dicho, palabra del Señor Morales, alabado sea yo. Aquí arrancamos. Ya no hay. Hermanos, a ver mi hermana. A ver, Dionisio Estrada, ¿vencer a Ecuador sería histórico? No, porque se espera, o sea, histórico, que es lo que hemos hablado en la previa, sería por lo menos llegar a semifinales. Pues sí. Tomando en cuenta el ansiado quinto partido, que ahora es sexto partido, estamos como en la expectativa, digamos que regular, porque tampoco podemos mediocrizar la expectativa con selección mexicana. ¿A qué me refiero? En Qatar ni siquiera pasaron de fase de grupos. Ahora no podemos aplaudir porque se pasó de fase de grupos. Por eso ya cumplió. Porque de por sí eso fue por debajo del nivel que debe mostrar selección mexicana. Entonces yo sentiría que para mí Ecuador, ojo, no es un rival fácil. Yo decía, Escocia te lo firmo, pero yo siento que por lo menos a octavos de final, por lo menos tendría que llegar selección mexicana. O sea, ahí yo diría, bueno, cruzar Inglaterra entendería que a nivel individual y colectivo pues estás por debajo de tu rival y sería lógico. Yo te voy a pedir de favor. De favor, por lo menos. Me molesta, y más en ti, que eres directo, no sé qué, que no seas doble discurso, y que te definas aquí. Sí, ya sabes por dónde voy probablemente. Yo te alcancé a leer en tus redes sociales. Si México quedaba eliminado, era lo normal. ¿En dónde? En tus redes sociales. ¿Cuándo? ¿En qué instancia? ¿Qué instancia? Ayer. ¿Qué instancia? Contra Ecuador, diciendo, si me queda eliminado contra Ecuador, es normal. ¿Es normal? ¿Dice eso? ¿Dije eso yo? Sí. ¿Tienes la prueba? Por eso quiero preguntarte. ¿Tienes la prueba? Aquí. ¿En qué lo dije? X. Que te comprometas. Yo dije, ¿qué es lo normal? ¿Cuál de tus dos normalidades es lo normal? Ok. La de que si México A ver. queda eliminado, pues aparentemente es lo normal. Y si México pasa, es lo normal. ¿Cuál de las dos? ¿Pero en dónde dice que eso de que mencionas tú? En alguno de los... No, pues tráete las pruebas mejor para la próxima, ¿no? Pues es que yo que iba a saber que tu titular iba a ser, o tu editorial iba a Estás ser... en el negocio. No. A ver, voy a ver, si quieres hazme una pregunta específica. Sí. Lo que estás diciendo es difamarme. No. ¿No traes las pruebas? ¿Traes las pruebas? ¿Cuál es tu normalidad? Ok. ¿La de que si México queda eliminado o la de Entendí. que si México pasa es lo normal? No, a ver. ¿Cuál de las dos? Ya te va. Si México, eso es lo que dije, para Para que que no no- hagas porque veo que te cortaste el pelo hoy, ¿no? No, mañana me lo voy a comprar. Vienes del futuro. A ver, Sí. lo
único que digo yo es, comparado con el Mundial anterior, si México queda eliminado, el Vasco ya cumplió. No es cierto. Ya cumplió. Porque Más cambió rivales. el formato. Cambió el formato. Ahora quedan 32 Pero selecciones. era igual fase de grupos, se enfrentaron a 3 güeyes. Totalmente. pero- Se enfrentaron a peores güeyes. A 48 Si en la selecciones. previa estabas temblando tú. ¿Cuál previa? Mi pronóstico en esa silla, en su cara, fue México invicto y líder de grupo. ¿Se acuerdan? Sí dijo eso. No México dijo perfecto, invicto, pero sí dijo. pero dije invicto y Sí, líder sí, de sí. grupo. ¿Te pruebas o hablas? De acuerdo, Pero está mintiendo por convivir, pero Acabando la fecha FIFA. Acabando Ok. la fecha A FIFA ver, de marzo. pasó de fase de grupos. Sí, Ya pero está. y la También. fase de grupos fue histórica, pero histórica. eso no quiere decir que México ya cumplió. Hace una garantía de que. Porque sí. No, Comparado con el Tata, no. No, pero ya va, pero lo del mundial anterior fue la anormalidad también. O sea, Lleva el 7 nivel. mundiales. Claro. Y además te digo otra cosa: Canadá está en octavos de final. Perdón. Pero México debería por lo menos llegar a octavos de final e igualar lo que está haciendo Canadá. Claro, Yo por lo decía que que es, Canadá por sí lo le que mete- representa el nombre de México en CONCACAF. Por eso yo también, ¿no? decía que Canadá le mete presión. afuera también. Le mete presión a México y a Estados Unidos. Sí. Su pase ya a octavos le mete presión a esos dos como anfitriones. Voy a decir, a ver quién se va a quedar. Sí, pero Estados A ver, Unidos más también con- juega más Si sencillo. Estados Unidos queda eliminado, No pasa nada. Bueno, no pasa nada. está bien. No pasa nada para quién. Pero no has respondido a la medio, ¿cuál es la para normalidad? para Cobarde, ¿cuál es la normalidad? A ver, si México pierde contra Ecuador, Eso ya lo el Vasco dijiste. Eso ya lo dijiste. Entonces, ¿cuál es la normalidad? ¿La que quede eliminado o la que pase? A ver, Lo normal es que quede Pero eliminado. Ah, entonces, ¿por qué ahorita dijiste que si pasa no es histórico? ¿Es normal? Es histórico. Álvaro, tú no estabas Ya diciendo. Te estás contradiciendo. No, ya octavos de final. Pero no dijiste en programas anteriores. ¿Tiene las pruebas o No, no, sí, que tú ok. estaba Sergio en el programa. ¿Y qué Sí, estabas también no porque, en el no porque en el pida su Ángel? testimonio, es verdad, ¿eh? Estamos Ok. en el Ángel. lo tengo. Estoy pidiendo testimonio. Dale, dale. Estábamos en el Ángel y estabas tú preguntando el tema. No, mentira, estábamos en la. Ya corrigió, ya se acordó perfecto. Dijo mentira. No me lo ha prestado, Dionisio. Omega 3 y Omega 5, ¿eh? No, pero tú dijiste, empezaste a preguntar si era momento de pensar y considerar si Rafa era el adecuado. Y muchos de aquí, creo que fuiste tú que dijo, pero si se queda entonces el Vasco, si es histórico, debería quedarse, o Rafa, o sea. Si llega a semifinales. Bueno, pero si mi abuela tuviera ruedas. Mentira, entonces ya no sé si dice verdad o mentira. No, mentira hace 3 segundos. Pero tú Estábamos preguntaste cuatro o en el no Azteca. el tema de Rafa Márquez. Estábamos nosotros cuatro. Y no te acusó de León, tratando tú de dijiste que era un desestabilizar. desestabilizador. Así es. Ah, sí. Dije, ¿qué tiene eso que ver ahora si el Vasco trasciende? No lo puedes quitar. Pero si hay un Pero no sé contrato. a qué venía lo Mi tuyo. punto es- No me acuerdo, pero no mi sé a dónde. punto trascender, ¿qué sería? Sería llegar a semifinales que yo. Pero si me acabas de decir hace 5 No, minutos estabas de acuerdo conmigo porque llegar a semifinales sería lo Sí, histórico. sería algo histórico, claro. Pero tú ves, yo no veo llegando a semifinales a la selección mexicana. Históricamente no pase, nadie, pero se cae el país, o sea, en el mejor sentido, A no ver, anímico, ¿no? yo lo único que. A ver, ¿cómo haces para.? Tú dijiste, ¿cómo haces para quitar el Vasco? Yo dije, pues hay un contrato, se le vence. Se le vence, por supuesto, vence. pero si trasciende, Ahora, y te hace historia en Pero- esa eliminación. Obviamente lo que dijeron era que era- pero el punto es, ya al llegar y hacer la fase de grupos perfecta, ya está la duda razonable porque hay mucha gente ya el Vasco. Mira, Ese es mi punto. mira, por ejemplo, Para mí no, todavía no. mucha gente detesta o critica la cantidad de O sea, para ti sería normal que México No. le gane a Ecuador. Sí, es favorito, porque es favorito en todos lados. Es favorito en nuestro algoritmo, es favorito en las apuestas, es local, un juego muy bravo, muy duro. Yo veo 0-0 en tiempo regular y luego a ver qué pasa. Pero para mí, Yo me pregunto quién va a atacar, eso es lo que yo me de pregunto. acuerdo, ninguno de los dos. Hacer historia sería semifinales. Antes visto. Y también lo hemos estamos de hablado acuerdo. todo este semestre. Y yo usé una palabra que luego tú me cambiaste, pero no me acuerdo por cuál me la cambiaste, pero te acordarás que es. Coviloba, que nos patrocinen Yo sí me acá. acuerdo de qué dije yo, pero no me acuerdo de qué me contestaste tú. Porque yo decía, cuartos de final sería repetir la historia. Y tú me dijiste sería, ya me acordé, reescribir la historia. Pero para mí es, cuartos de final tampoco es histórico, porque ya lo hemos No, vivido. reivindicar, Histórico es creo que usé la palabra semifinales. reivindicar porque yo te dije, si en el torneo anterior te quedas en fase de grupo, sería como de alguna manera estamos dando otra vez los mismos pasos que ya habíamos dado hacia Pero atrás. con selecciones. Es que tampoco es Es lo que te para mí. toca hacer, es lo que te toca pero ¿qué formato? y además el grupo que te toca en este año. O sea, si comparas yo siento que, híjole, en Qatar me parece que había un poco más de potencial porque muchos jugadores como Raúl, etcétera, llegaban en su prime. Me parece que este no es el caso, más allá de que ya Raúl marcó, etcétera. No, Santi, Raúl Santi, Iba saliendo sí, del claro, pero golpe, me acuerdo que Santi, por ejemplo, que venía en muy buen momento, nadie lo llamó al Mundial. Ahora no llega en buen momento. O sea, no es un jugador que en buen momento estaba cuando llegó al Milan, que pasó unas jornadas marcando. Mi punto es mi comparativa a nivel individual con la que tenía el Tata Martino, también está por debajo y también hay que reconocerle eso. Cumplido, caballo. Esta Yo siento que está por debajo de la. no. Yo siento que está a nivel individual, esta está por debajo. ¿Qué me parece a mí? Que el grupo se ha nutrido mucho a nivel. Aunque no teníamos un jugador como Quiñones, como es que está jugando. Sí, está espectacular. Y lo habías dicho, mira, yo te había acusado de hacer campaña de Quiñones, pero qué bueno que lo mostraste porque el Vasco no lo quería Lo llevar. conozco. El Vasco no lo quería llevar. Americanista. No, y ha sido el mejor. El jugador es de. Ha sido el mejor. Ha sido el mejor. Ha sido el mejor. Y pensaban en dejarlo porque era una de las dudas de. Tengo varias. A ver, Ecuador ha fallado, salvo el partido contra Alemania, Ecuador ha fallado muchísimo. Muchísimo. Lo que pasa es que muchísimo. el portero le sacó 15. Ok. Sí. En ese juego de el segundo empate partido, 0-0 acá. 15. Pero hubo 15. palos de 3 disparos al poste contra Costa de Marfil. Ok. Exacto.
tienen dos cosas como muy claras. O buscan largo a Valencia o salen tocando con Caicedo. Esa la tienen clarita, clarita. Yo sí lo que veo es, Ecuador fue la defensa con menos goles en la eliminatoria, pero aún así sí veo riesgos que ellos toman. Pierden el balón y son muy lentos para regresar. Ahí es donde Galíndez los medio salva un poco, medio salva un poco. Pero también digo, pues México tampoco es que seamos un derroche de, tácticos, para ¿no? nada, También. para Pero, por ejemplo, mencionaste a Caicedo, y Caicedo, más allá de que sale en el balón con él, a veces, y yo presumo que a lo mejor pasará eso con selección mexicana, a veces incorpora la línea de 3 de centrales Sí. y apoya ahí a Ordóñez y a Pacho. Como Lira. Sí, yo no sé si yo supondría yo que va a ser el rol, porque yo no creo que Ecuador vaya a salir muy ofensivo. Pero si su virtud es aguantar, van a aguantar todo lo que puedan, y eso, lo que decía Dionisio al inicio, un error. Yo creo El que- tema es que México ha aprovechado errores también de sus rivales para marcar. Si juegan en largo como lo hacen, pues yo creo que hay ventaja para, aseguro, mejor dicho, en lugar de que aseguro que hay ventaja para Vázquez y Montes, ¿no? Ahora, Juegan con un punta. pero ahí voy. Yo Juegan pienso con un que mañana no va a ir en el Valencia. Ah, A caray. ver, dentro de la plantilla de Paraguay, Juego ante Alemania. sí, pero, claro. pero a lo que voy, dentro de la plantilla de Paraguay, el más grande es el portero Galíndez, 39, y después, de Ecuador, perdón, y después aparece Ener con 36. A mí me da la impresión que ahí puede cambiar el centro delantero. O se va con Jordi Caicedo o se va con Antonio Valencia, ¿no? ¿Por qué? Por la juventud, para justamente el tema de ese desgaste, entendiendo acá que la altitud le va a pesar más a los ecuatorianos que a los mexicanos. Porque porque los mexicanos, pues de entrada, los que militan en el fútbol mexicano, tuvieron 7 semanas de concentración. Y el jugador mexicano que después vino, pues aquí ha estado. Ecuador ha tenido que moverse, México prácticamente no, a excepción de lo de Guadalajara. Y Ecuador, el partido en el 2021, en lugar de que sucede fuera Quito, que está más alto, que le empezó a jugar en Guayaquil, que es menos alto. Entonces, por eso te digo, Ecuador no juega a nivel de altura, juega a nivel de mar. bueno, yo lo que te voy es de que pensando en esa situación, creo que por eso al que puede salir para mañana es Ener Valencia. Entiendo y el dejar punto. su lugar a otro para que haga ese pero desgaste lo veo por el difícil. tema de la altitud. Lo veo difícil. Yo pondría Entendiendo que es entiendo, algo pero- histórico de Ecuador, Valencia. También. Sí, el jugador. Valencia juega en Amber, o sea, estamos hablando de Ener que tiene los kilos y, por ejemplo, jugó con Plata también, con el del Flamengo, que se asocia muy bien. Yo pensaría que va a salir como con Alemania en 4-4-2. A ver, ¿qué dijo el Vasco? ¿Qué dijo Javier el Vasco Aguirre al respecto? Dice, palabras de Javier Aguirre, no puedo culpar siempre al árbitro, matizando diría que tanto 2002 como 2010 hubieron eventos que No. perjudicaron. A ver, la prensa ecuatoriana, Sí, la prensa ecuatoriana. ya... Al que tú, con cuestiones conspiranoicas. Ah, caray. No, es que la prensa ecuatoriana, A ver. yo he visto algunos segmentos de algunos programas en donde dicen, a nosotros más que México, nos da miedo. México. No, nos da miedo que de pronto venga el famoso empujocito de la FIFA a los equipos anfitriones. Así como tú piensas de Estados Unidos, así lo están pensando los ecuatorianos, que pueda pasar mañana en el Azteca con ¿Y México. tienen razón en pensarlo? No, o sea, sí tienen razón, sí lo pueden pensar, es válido. Hasta claro. ahora no han ayudado a México. Hasta ahora no. El arbitraje, el portero de Corea del Sur sí. No hace. No, O sea, en Ecuador... pero mañana en Empieza la eliminación. mata-mata, No se ha ojo. ocupado, tampoco se ha ocupado. O sea, Pero en esos partidos de matar o morir, ahí ojo. Sí. ¿No? A ver, en la prensa ecuatoriana o el propio Ecuador, bueno, fíjate, ¿con quién fue? es que tampoco te también acuerdas. tú también Y yo también. Bolillo Gómez con Panamá en aquella Copa Oro. En la conferencia previa yo le pregunto, oiga, ¿teme alguna cuestión polémica arbitral? Me dice, no, pasó lo de Panamá. ¿Y ahora qué? Bueno, pues sí, ahora sí. A ver, ¿tiene, hermano, razón la prensa ecuatoriana en temer por algo? Si nos basamos en el 2002 de Corea del Sur, que fue lo más descarado que hemos visto, el apoyo a los coreanos en su mundial, sí. Apoyaron en su momento. Sí, en el 34, el albiceleste en el 78, Antecedentes hay. Corea Pero hasta ahora 2002. no han ayudado a México. No. La mano tramposa de un dopado en el 86, 5 penales que no debían. No, pero hablemos de los equipos locales. Locales. Claro. Ok, ¿cómo te diré? ¿Eres empática con ese temor de los ecuatorianos? Sí, porque es probable. O sea, sí es probable. Pero yo no lo yo no puedo descartaría. descartar que eso suceda. ¿Descartar qué? Que las divididas a México. No lo descartaría, no lo Que descartaría. la que podría ser interpretada, híjole. Pero que quede claro que hasta ahora, en 3 partidos de fase de grupos, no ha pasado eso a favor de México. Pero- No. Y que puede pasar con Estados Unidos, Claro, y le que puede pasó. pasar con Estados Unidos y Canadá también. No es No, exclusivo, contra Australia no le marcaron no dos es penales. exclusivo de México nada más. No Pero sé. México no. No. Por eso, pero no es exclusivo de México. No. Hay otros dos países Pero el involucrados. principal es Estados Sí, Unidos. claro. El anfitrión, el dueño del mundial es Estados Unidos. Las finales y allí, compartió. etcétera. No le marcaron dos. ¿Según quién? En ese ¿Lo sentido. que es? ¿Según quién? La verdad. ¿Según quién? La verdad. Pruebas, así como dices, si vas a venir, ¿Cómo que pruebas, pruebas? tráelas preparadas, enséñanos las jugadas o algo. No se puede por derecho. Bueno, por lo menos representa la Consejo DIP. Ah, sí. El teatro de los A mopos. ver, en 2002, ojo, sí tengo que aclararle esto al Vasco.
Primero te equivocaste tú, Javier. Primero te equivocaste. Y él lo tú, reconoce, Javier. él lo reconoce. Y es cierto que después Penal. no le marcan un penal a México. Eso es cierto. De acuerdo. Ok. En 2010, ahí fue contra Argentina, hubo un error. El gol que abrió el marcador es súper fuera de lugar. No. Tevez viene regresando. Sí. Ok, de acuerdo. Ahí sí hubo. En el de 2002 acuchillaron y después también hubo una cuchilladita. O sea, doble cuchillada, pero una fue propia. En 2010 sí hubo una. Pero primero fue el error. Pero hay, Sí, primero fue el error. Pero a ver, 2002, digamos, perjudicaron a México y beneficiaron a Estados Unidos, que no era anfitrión. Y 2010 perjudicaron a México y beneficiaron a Argentina. Yo agregaría una más. En 86, la primera cuchillada es de los directivos mexicanos, que no creyeron que México iba a Que clasificar mandaron a primero. México por Monterrey. Vía Monterrey. A Monterrey. Y ahí el árbitro colombiano, Díaz, ¿era? El árbitro colombiano. En el gol de México ahí sí hay Sí, hay como que un contactito. pujoncito ahí, ¿verdad? También lo he visto. Sí, yo también lo he visto. Sí hay un contactito ahí, pero entiendo que decían gol de México, era el 1-0. Le anula un gol a México. Sí, por eso. Por eso, pero en esa jugada hay un empujoncito ahí, que de ahí se agarra el árbitro. Me parecía falta. Sí, Bueno, pero sí. Ya no había nacido, hermano. No, ni yo, pero ya si hubieran querido las imágenes. Caro no estaba acá, no tenía por qué. K99, sí. No, hombre, sí. Bueno, fuera. no, pero Sergio Si en el hubieran querido 88, ¿no? beneficiar a México, hubieran podido. Claro, no, claro, No claro. marcas la falta, no Sí, anulas el gol, sí, México le da la ventaja en el partido contra Alemania. Y en 70, un volado decidió irse a Toluca. Sí. Y luego los goleó Italia. Rusia queda ahí como primer lugar. México arranca ganando a Italia en Toluca y después le mete 4. Bueno, pero Un también- error de Calderón, ¿no? También por lo menos este año se tomó la previsión de que si quedaban segundos se fueran por Los Ángeles. O sea, Sí, como tratando habrían de jugado ver, ayer de haber, contra Canadá, digamos. tuvimos la experiencia hace Y si 40 ganaban años, vamos contra a Houston, corregirlo. y van a Houston. ¿no? Exacto. Pero bueno, igual el camino siguió por acá, que está muy bien, porque la localidad ha pesado. Déjeme ir con César Caballero, el reporte que tiene de la Tri. Nosotros somos el Tri, ellos son la Tri. Adelante, César, saludos. Hola hermano, ¿cómo estás? Saludos para todos en la familia de Generación F. La selección ecuatoriana cerró su preparación para este martes por la noche enfrentar a la selección mexicana en los 16avos de final de la Copa del Mundo. La tricolor entrenó muy temprano por la mañana, lo hizo en punto de las 7 de la mañana en las instalaciones del Columbus Crew allá en Ohio, en Estados Unidos. La última práctica antes de enfrentar a los dirigidos por Javier Aguirre. La buena noticia para Sebastián Becasese es que tiene prácticamente el plantel completo, no hay lesionados, tampoco hay suspendidos y se espera que repita la misma alineación que enfrentó a la selección de Alemania en el último partido de la fase de grupos en ese histórico triunfo frente al cuadro teutón que les dio el pase a los 16avos de final. Quizás la única duda que podría tener el estratega argentino es la de saber si mantiene a Ener Valencia en el eje del ataque o prefiere darle oportunidad a Kevin Rodríguez. Por otra parte, en estos momentos la selección ecuatoriana ya realiza el viaje a la Ciudad de México. Tomaron el vuelo charter que aterrizará aproximadamente a las 18 horas en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Posteriormente realizarán la transportación vía terrestre a su hotel de concentración en la Ciudad de México, aquí en la zona de Santa Fe. Cabe destacar que a las 7:45 se llevará a cabo la conferencia del Match Day -1 en las instalaciones del Estadio Ciudad de México, en la que estará presente el técnico Sebastián Becasese y un jugador de la plantilla, y posteriormente alcanzarán al resto del equipo ecuatoriano en el hotel de concentración. Yo de momento hablo con ustedes, compañeros. Fuerte abrazo. Bienvenidos sean todos ustedes, queridos hermanos. Vencer a Ecuador no sería histórico. Hasta cierto punto es lo lógico. No sería ninguna hazaña vencer a Ecuador. Hasta cierto punto sería lógico pasar de octavos de final. No sería histórico. Fueron los 9 puntos en fase de grupos contra la peor Corea de su historia, contra Chequia y contra Sudáfrica. Eso fue histórico hasta ahí. Pero pasar de los octavos de final no sería histórico. Llegar a ese 5 o partido que ahora sería el sexo, no sería histórico porque cuando hemos sido sede en Copa Mundialista, MMM se ha logrado, se ha logrado. Oye, pero es que ese partido las sedes Norteamérica juntos somos sede. MMM, de acuerdo. Lo que sería histórico es llegar a semifinales, pero ya el Vasco ya cumplió, Hemos dicho que a pesar de su analfabetismo taco, por lo menos 5 vocales se las conoce bien. Ha de atacar bien, adaptar cuando se pueda, de esperar al rival, individualidades marquen diferencia o organización defensiva y una o dos oportunidades que se tengan. Hay que capitalizarlos. Punto. Queda eliminado contra Inglaterra, que puede darse esa llave. Simplemente se cumplirá lo que hemos dicho siempre en todo su proceso. Pasará cuando se enfrente a rivales de mayor envergadura y calidad, y si queda eliminado, pasará lo que advertimos que contra esos rivales él no puede. Por eso él ya cumplió. Pasar contra Ecuador no sería histórico. En fin, esto dijo Javier Aguirre en conferencia de prensa. Pues Gallardo pues en Gallardo. O sea, no pueden invertirlos los que a esas megallardas hay mucha letra. La gente no lee tanto, pero bueno, se los voy a tener que leer yo. Bueno, sí, sabemos que a algunos rivales les cuesta a la altura. A ver si me pueden poner ese monitor de frente mis hermanos. Televisión a hermanos, televisión. El monitor va de frente al conductor. No tiene costado, pero bueno, si sabemos que a algunos rivales les cuesta la altura, pero bueno, ¿qué? Pero bueno, creemos que tratamos de no enfocarnos en eso, sino más en hacer un buen rendimiento en el partido, hacer las cosas bien, lo que nos pide el Vasco para poder quitar un poco de virtudes de los rivales y poder ganar este. Bueno, no me pudieron poner el monitor frente a este siguiente, que dijo Armando González a otra mucha letra. Sabemos que son grandes jugadores, yo lo sé, los vemos todos cuando no leo. Otra vez, pues si no leo, no nos. ¿Qué dice a estar? Sabemos que son grandes jugadores, yo lo sé, lo
vemos todos cuando juegan Champions, pero te digo, no nos mueve el rival. Si queremos lograr el objetivo, al final tendremos que enfrentar a los mejores. Entonces sabemos de lo que somos capaces y trabajamos para mejorar, en fin. Queridos hermanos, que no se curen en salud, que no se curen con salud. Hecho, el ayer estaba haciendo con decir el video análisis. Digo, Ecuador recibe pocos goles, pero defienden muy mal cuando pierden el balón. Ojo, sus laterales no son buenos, su defensa es lenta, reciben pocos goles, pero como sufren. He dicho, palabra del señor Morales. Alabado sea yo, aquí arrancamos. Ah, ya no hay. Hermanos, a ver, mi hermano. No, ya tengo mi tesis. A ver, Dionisio trae. Vencer a Ecuador sería histórico. No, porque se espera histórico, que es lo que hemos hablado en la previa. ¿Sería por lo menos llegar a semifinales? Pues sí, tomando en cuenta el ansiado 5 o partido, que ahora es 6 o partido. Estamos como en la expectativa, digamos que regular porque tampoco podemos. Mediocre la expectativa con selección mexicana. ¿Qué me refiero? En Qatar ni siquiera pasaron de fase de grupos. Ahora no podemos aplaudir porque se pasó de fase. Por eso ya cumplió, porque de por sí eso fue por debajo de lo del nivel que debe mostrar selección mexicana. Entonces yo sentiría que para mí Ecuador, ojo, no es un rival fácil. Yo decía Escocia, te lo firmo, pero yo siento que por lo menos a octavos de final por lo menos tendría que llegar selección mexicana. Ahí yo diría, bueno, cruzar Inglaterra. Entendería que a nivel individual y colectivo, pues está por debajo de tus rivales y sería lógico. Yo no te voy a pedir el favor. De favor, por lo menos me molesta, y más en ti que eres directo, así que no seas doble discurso, y que te definas aquí si ya sabes por dónde voy, probablemente, yo te alcancé a leer en tus redes sociales. Si México quedaba eliminado, era lo normal en donde entonces redes sociales, cuando en crisis, ¿qué instancia? Ayer eliminado instancia contra Ecuador, diciendo si me queda eliminado contra Ecuador es normal. Es normal, dice eso, dije eso, yo sí eres la prueba. Por eso quiero preguntarte, ¿tienes la prueba aquí? ¿En qué lo dije X que te comprometas? Yo dije que es lo normal de tus dos normalidades. Es lo normal, lo que la de que si México, a ver, queda eliminado, pues aparentemente es lo normal, y si México pasa es lo normal. ¿Cuál de las dos? Pero en donde dice que eso de que mencionas tú en alguno de los no. Pues de las pruebas mejor para la próxima, ¿no? Pues es que yo que iba a saber que tu titular iba a ser o tu editorial ibas en el negocio. No. A ver, voy a ver si quieres, hazme una pregunta específica. Si lo que estás diciendo es difamar, güey, no traes las pruebas. Trae las pruebas, es tu normalidad, ¿ok? La de que si México queda eliminado o la de que si México pasas lo normal. A ver, juez de las dos ya te va. Sí, México. Eso es lo que dije y traes para que no, porque veo que te cortaste el pelo. No, mañana me lo voy a acabar. ¿Viene del futuro? A ver si lo único que digo yo es comparado con el mundial anterior. Si México queda eliminado, el Vasco ya cumplió. No es cierto. Ya cumplió porque más amplio el formato. Ahora quedan 32, pero igual fase de grupos enfrentaron a 3 güeyes totalmente, enfrentaron a peores güeyes a 48. Si en la previa estabas temblando tú, ¿cuál previa? Mi pronóstico en esa silla, en su cara, fue México invicto y líder de grupo. ¿Se acuerdan? Si dijo eso, no dijo perfecto, pero sí dijo lo dije. Invicto y grupos de pruebas. O hablas de acuerdo, pero mintiendo por convivir, pero acabando la fecha FIFA en marzo pasó de fase de grupos. Sí, pero en la fase de grupos fue histórica. Pero eso no quiere decir que México ya cumplió. ¿Hace una garantía de qué? Porque si compara no es no comparado con el Tata. No, pero ya va. Pero lo del mundial anterior fue la normalidad también. O sea, el nivel claro. Y además te digo otra cosa, Canadá está en octavos de final. Perdón, pero México debería por lo menos llegar a octavos final y igualar lo que está haciendo Canadá. Claro, por lo que representa el nombre de México en CONCACAF. Yo decía que este Canadá le mete presión afuera, le mete presión a México y a Estados Unidos, y su pase ya a octavos le mete presión en esos dos. Como anfitrión decirte voy a ver quién se va a quedar. Sí, pero Estados Unidos más corto, más sencillos, unidos, queda eliminado. No pasa nada, bueno, no pasa nada. Está bien, no pasa nada. ¿Para quién? Pero no has respondido a la norma. ¿Cuál es la publicidad para Escobar? ¿De cuál es la normalidad? A ver si México pierde contra Ecuador. Eso ya lo dijiste. Entonces, ¿cuál era la normalidad? La que queda eliminado. La que pase a ver, lo normal es que quede. Pero esto es porque ahorita dijiste que si pasa no es histórico, es normal, histórico. Álvaro, tú lo estás diciendo, estás contradiciendo a octavos de final. Pero no dijiste en programas anteriores, tienes las pruebas. No, sí que tú estabas, Sergio, en el programa y que también, ¿por qué no? Porque su testimonio es verdad. Ok, no lo tengo. Estoy pidiendo testimonio. Estábamos en el Ángel y estabas tú preguntando el tema. No, mentira, estabas en. Ya corrigió, ya se acordó. Perfecto. Que no, mentira, lo de no me lo prestaba Dionisio Vega. 3 yo venga 5, Pero tú dijiste, empezaste a preguntar si era momento de pensar y considerar si Rafa era el adecuado y muchos aquí. Creo que fuiste tú. ¿Qué dijo? Pero si se queda, entonces el Vasco. Si es histórico, debería quedarse. O Rafa, o sea, si llega a semifinales. Bueno, pero si mi abuela tuviera ruedas. Mentira. Entonces no sé si dice verdad o mentira. Mentira, hace 3 segundos. Pero tú preguntaste o no el tema de Rafa Márquez. Nosotros 4 te acusó de León. Tú dijiste que era un desestabilizador. Sí, le dije. ¿Qué tiene eso que ver ahora? Si el Vasco trasciende, no lo puedes quitar. Claro, pero si hay un contrato que venía, lo tuyo es de acuerdo, pero no sé dónde trascender. Que sería llegar a semifinales. Que yo sí me acabas de decir. Hace 5 estabas de acuerdo conmigo porque llegar a semifinales sería lo ideal. Sería Augusto. Claro, pero tú ves, yo no veo llegando a semifinales a la selección mexicana. Nadie históricamente lo hace, pero se cae el país, o sea, en el mejor sentido no químico. No, yo lo único que a ver cómo haces para tú dijiste cómo haces para quitar el Vasco. Yo dije pues hay un contrato, se le vence por supuesto, pero sí, trasciende y te hace historia de eliminación de lo que dijeron que era. Pero el punto es ya.
Al llegar y hacer la fase de grupos perfecta, ya está la duda razonable, porque hay mucha gente ya al Vasco. Mira, es mi punto. Mira, por ejemplo, para mí no, todavía no es. Mucha gente detesta o critica la cantidad de extranjera. Para ti sería normal que México no le gane a Ecuador si es favorito porque es favorito en todos lados es favorito. Nuestro algoritmo es favorito en las apuestas, es local, un juego muy bravo, muy duro. Yo veo 0-0 en tiempo regular y luego a ver qué pasa. Pero para mí yo me pregunto quién va a atacar, eso es lo que yo me acuerdo. Ninguno de los dos. Hacer historia sería semifinales antes visto, y también lo hemos hablado todo este semestre, y yo usé una palabra que luego tú me cambiaste. Pero no me acuerdo por cuál me la cambiaste, pero te acordarás que yo cavilaba que nos patrocinen acá. ¿De acuerdo? ¿De qué dije yo? No me acuerdo de que me contestaste tú porque yo decía cuartos de final. Sería repetir la historia y tú me dijiste sería. Ya me acordé reescribir la historia, pero para mí es cuartos de final. Tampoco es histórico porque ya lo hemos vivido. Reivindicar. Creo que usé la palabra reivindicar, porque yo te dije si en el torneo anterior te quedas en fase de grupos. Sería como de alguna manera estamos dando otra vez los mismos pasos que ya habíamos dado hacia atrás. Selecciones es que tampoco es lo que te gusta hacer. Es lo que te toca y el formato y además el grupo que te toca en este año. O sea, si comparas con el yo siento que híjole. En Qatar me parece que había un poco más de potencial porque muchos jugadores como Raúl, etcétera, llegaban en su prime y me parece que este no es el caso, más allá de que ya Raúl marcó, etcétera. Santi iba saliendo de claro, pero creo que Santi, por ejemplo, que venía en muy buen momento, nadie lo llamó al Mundial, ahora nos llega un buen momento. O sea, no es un jugador que en buen momento estaba cuando llegó el Milan, pasó unas jornadas marcando. Mi punto es mi comparativa a nivel individual con la que tenía el Tata Martino. También está por debajo y también hay que reconocerles el cumplido, como está diciendo que está por debajo de la línea. Yo siento que está a nivel individual, hasta por debajo, que me parece a mí que el grupo se ha nutrido mucho a nivel. Teníamos un jugador como Quiñones. ¿Cómo es que está jugando? Está espectacular y lo habías dicho. Mira, yo te había acusado a hacer campaña de Quiñones, pero qué bueno que lo mostraste porque el Vasco no lo quería. Yo lo conozco. El Vasco no lo creía americanista. No, y así ha sido. El mejor. El jugador decido el mejor, ha sido el mejor, ha sido el mejor. Y pensaban en dejarlo porque era una de las dudas de varias he puesto. A ver, Ecuador ha fallado salvo el partido contra Alemania. Ecuador ha fallado muchísimo. ¿Qué pasa es que el portero le sacó 15. Kai, sí, en ese juego de empate a 0-0 15, pero hubo 15 palos de 3 disparos al poste contra Costa de Marfil. Ok, exacto. Tienen dos cosas como muy claras. O buscan largo a Valencia o salen tocando con Caicedo. Esa la tienen clarita. Yo sí, lo que veo es Ecuador. Fue la defensa con menos goles en la eliminatoria, pero aún así sí veo riesgos que ellos toman, pierden el balón y son muy lentos para regresar. Ahí es donde Galíndez los medios salva un poco, Pero también digo, pues México tampoco es que seamos un derroche de tácticos, no. Pero por ejemplo mencionaste Caicedo y que hoy se ha ido más allá de que sale en el balón con él a veces. Y yo presumo que a lo mejor pasará eso con selección mexicana. A veces se incorpora a la línea de 3 de centrales y apoya ahí a Ordóñez y a Pacho como Lira. Sí, yo no sé si ese yo supondría yo que va a hacer el rol, porque yo no creo que vaya a salir muy ofensivo. Pero si su virtud es aguantar, van a aguantar todo lo que puedan. Y eso lo que decía de inicio al inicio. Un error yo creo que es que México ha aprovechado errores también de sus rivales para marcar si juegan en largo como lo hacen, pues yo creo que ahí hay ventaja para aseguró. Mejor dicho, en lugar de creer, aseguró que hay ventaja para Vázquez y Montes, no, ahora porque juegan con punta. Pero ahí, yo pienso que mañana no va a ir en el Valencia a caber dentro de la plantilla de Paraguay ante Alemania. Sí, pero bueno, pero a lo que voy, dentro de la plantilla de Paraguay, el más grande es el portero Galíndez, 39 y después de Ecuador, perdón. Y después aparece en el... A mí me da la impresión que ahí puede cambiar al centro delantero, o se va con Jordi Caicedo o se va con Antonio Valencia. No, ¿por qué? Por la juventud, para justamente el tema de ese desgaste. Entendiendo acá que la altitud le va a pesar más a los ecuatorianos que a los mexicanos, porque los no. Sí, porque los mexicanos, pues de entrada los que militan en el fútbol mexicano, tuvieron 7 semanas de concentración y el jugador mexicano que después vino. Pues aquí ha estado Ecuador, ha tenido que moverse. México prácticamente no a excepción de lo de Guadalajara y para Ecuador. El partido en el 2021, en lugar de que sucede fuera Quito, que está más alto, que le empezó a jugar en Guayaquil, que es menos alto. Entonces, por eso te digo, Ecuador no juega a nivel de altura, juega a nivel de mar. Bueno, yo lo que te voy es de que pensando en esa situación, creo que por eso al que puede salir para mañana es en el Valencia. Entiendo el dejar su lugar a otro para que haga ese desgaste. Lo veo difícil. De la altitud yo veo, yo pondría, entendiendo que es algo histórico de Ecuador, Valencia también el jugador ante el hambre. O sea, estamos hablando de que tiene los kilos y por ejemplo jugó con plata también con el del Flamengo, que se asoció muy bien y yo pensaría que va a salir como con Alemania en 442. A ver qué dijo el Vasco, qué dijo Javier el Vasco Aguirre al resto dice palabras de Javier Aguirre, no puedo culpar siempre al árbitro. Matizando, diría que tanto 2002 como 2010 hubieron eventos que no perjudicaron a ver la prensa ecuatoriana. Si la prensa ecuatoriana, ya que tú con cuestiones conspiranoicas a caray, no es que la prensa ecuatoriana. Yo he visto algunos segmentos de algunos programas en donde dicen a nosotros más que México, nos da miedo México, no nos da miedo que de pronto venga el famoso empujoncito de la FIFA a los equipos anfitriones. Así como tú piensas de Estados Unidos, así lo están pensando los ecuatorianos que pueda pasar mañana en el Azteca con México. Tienen razón en pensarlo. No, o sea, si tienen razón
razón, si lo pueden pensar, es válido, claro. Ahora no han ayudado a México, hasta ahora no. El arbitraje, el portero de Corea del Sur. Sí, no, o sea, en el cuadro, mañana en la eliminación, Mata no se ha ocupado, tampoco se ha ocupado. No sé, pero en esos partidos de matar o morir ahí. Ojo, sí. No, a ver, la prensa ecuatoriana o el propio Ecuador. Bueno, fíjate, ¿y con quién fue que tampoco te acuerdas? Tú también Bolillo Gómez con Panamá en aquella Copa Oro en la conferencia previa. Yo le digo, le pregunto, Olga, déjeme alguna cuestión polémica arbitral, me dice no pasó lo de Panamá. ¿Y ahora qué? Bueno, sí, ahora sí. A ver, tiene hermano razón a la prensa ecuatoriana en temer por algo. Si nos basamos en el 2002 de Corea del Sur, que fue lo más descarado que hemos visto, el apoyo a los coreanos en su mundial sí apoyaron en su momento, en el 34, el albiceleste en el 78. Antecedentes hoy Corea 2002 no han ayudado a México, no a mano. La mano tramposa de un dopado en 86-5 penales que no debieron. Pero hablemos en los equipos locales. Locales claro que tienen, es como te diré, ¿eres empática con ese temor de los ecuatorianos? Sí, porque es probable. O sea, sí es probable, pero no lo sé. Lo puedo descartar que eso suceda. ¿Y descartar qué? Que las divididas a México no lo descartaría, no lo descarto. Que podría ser interpretada. Híjole, pero que quede claro que hasta ahora, en 3 partidos de fase de grupos, no ha pasado eso a favor de México. ¿Y qué puede pasar con Estados Unidos? ¿Y qué puede pasar con Estados Unidos y Canadá también? No es contra Australia, no le marcaron, no es exclusivo de México, nada más. No por eso. Pero no es exclusivo de México. No, hay otros 2 países involucrados principales. Estados Unidos. Claro, el anfitrión, el dueño del mundial es Estados Unidos. Finales allí, etc. No le marcaron, según quién, en ese sentido que es según quien la verdad la prueba. Es así como dices, si vas a tener pruebas, tráelas preparadas, enséñanos las jugadas o algo. No se puede por derecho. Bueno, por lo menos representa la con Sergio Dip ahí. Ah, sí, el teatro de los mapas en 2002. A ver, en 2002. Ojo, si tengo que aclarar esto al vasco, primero te equivocaste tú, Javier. Primero te equivocaste, él lo reconoce y es cierto que después no le marcan un penal a México. ¿Eso es cierto? Ok, en 2010 ahí fue contra Argentina. Hubo un error en el gol que abrió el marcador. Súper fuera de lugar. ¿No te ves bien regresando? Sí. Ok, de acuerdo. Ahí sí hubo ya en el de 2002 acuchillaron y después terminó una cuchillada, o sea, doble cuchillada, pero una fue propia en 2010 y hubo una. Pero primero fue el error. Pero ahí sí, pero fue el error. Pero a ver, 2002, digamos, perjudicaron a México y beneficiaron a Estados Unidos, que no era anfitrión, y 2010 perjudicaron a México y beneficiaron a Argentina. Yo agregaría una más en 86, la primera cuchillada desde los directivos mexicanos que no creyeron que México iba, que mandaron a México por Monterrey, y ahí el árbitro colombiano, Díaz era el árbitro colombiano. En el gol de México. Ahí sí hay como que un concepto, ahí me lo he visto. Sí, yo también lo he visto. Sí hay un contacto ahí, pero entiendo que decían gol de México, era el 1-0, la nula, un gol a México por eso. Pero en esa jugada hay un empujoncito ahí que de ahí se agarra el árbitro. Parecía falta. Bueno, pero si no había nacido hermano, ni yo. Pero ya lo hubieran querido las imágenes, claro. No estaba acá, no tenía por qué. 99 sí, hombre, sí. Bueno, fuera no, pero Sergio 88 sí. Era México. Hubieran podido. Claro, no marcas la falta, no lo hace el gol. México le da la ventaja. En el partido contra Alemania y en 70 un volado decidió irse al Toluca. Sí. Luego los goleó Italia. Rusia queda ahí. Como primer lugar, México arranca ganando en Italia, en Toluca, y después le mete 4. Bueno, pero un error de Calderón, ¿no? También, por lo menos este año, se tomó la previsión de que si quedaban segundos se fueran por Los Ángeles. O sea, como tratando de ver ayer de haber contra Canadá dijimos la experiencia, se ganaban contra Houston, iban a Houston. Exacto, pero bueno, igual el camino se dio por acá, que está muy bien porque la localía ha pesado, y déjeme ir con César Caballero, el reporte que tiene de la Tri. Nosotros somos el Tri, ellos son la Tri. Adelante, César. Saludos. Hola, hermano, ¿cómo está? Saludos para todos. En la familia de Generación F, la selección ecuatoriana cerró su preparación para este martes por la noche enfrentar a la selección mexicana en los 16 de final de la Copa del Mundo. La tricolor entrenó muy temprano por la mañana. Lo hizo en punto de las 07:00 en las instalaciones del Columbus Crew, allá en Ohio, en Estados Unidos. La última práctica antes de enfrentar a los dirigidos por Javier Aguirre. La buena noticia para Sebastián Beccacece es que tiene prácticamente el plantel completo. No hay lesionados, tampoco hay suspendidos, y se espera que repita la misma alineación que enfrentó a la selección de Alemania en el último partido de la fase de grupos en ese histórico triunfo frente al cuadro teutón que les dio el pase a los 16 de final. Quizás la única duda que podría tener el estratega argentino es la de saber si mantiene a Valencia en el eje del ataque o prefiere darle oportunidad a Kevin Rodríguez. Por otra parte, en estos momentos la selección ecuatoriana ya realiza el viaje a la Ciudad de México. Tomaron el vuelo charter que aterrizará aproximadamente a 18:00 en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Posteriormente realizarán la transportación vía terrestre a su hotel de concentración en la Ciudad de México, aquí en la zona de Santa Fe. Cabe destacar que a las 7:45 se llevará a cabo la conferencia del Match Day 1 en las instalaciones del Estadio Ciudad de México, en la que estará presente el técnico Sebastián Beccacece y un jugador de la plantilla, y posteriormente alcanzarán al resto del equipo ecuatoriano en el hotel de concentración. Yo de momento hablo con ustedes, compañeros. Fuerte abrazo.